Información de último minuto. Establecemos un contacto con nuestro compañero Roger Villegas a propósito de las mesas en torno a lo que ha sido el diálogo de paz entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional. Buenas tardes, Roger, te escuchamos. Saludos amigas y amigos de Venezolana de Televisión. En efecto, a esta hora nos encontramos en el Hotel Humboldt de Caracas, donde el día de hoy se realiza el acto de cierre y rueda de prensa del ciclo de conversaciones en el contexto del diálogo de paz entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al acto de cierre y rueda de prensa del primer ciclo de diálogos de paz entre el Gobierno de la República de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, ELN. A continuación, lectura del comunicado de la República Bolivariana de Venezuela, país sede, por parte del general Carlos Martínez Mendoza. Muy buenas tardes. El presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, felicita al gobierno de la República de Colombia y al Ejército de Liberación Nacional, ELN, por haber realizado de manera exitosa, a través de sus delegaciones, el primer ciclo oficial de conversaciones en el marco de los diálogos de paz acordados por ambas partes el pasado 4 de octubre del presente año en la ciudad de Caracas, Venezuela. Para nuestro país, su pueblo y su gobierno ha constituido un hecho de trascendental importancia haber podido servir como sede inicial de este ciclo de trabajo, el cual termina con resultados altamente positivos, contribuyendo con el desarrollo de los diálogos por la paz que impulsa el gobierno del presidente Gustavo Petro. Como país garante de este proceso, la República Bolivariana de Venezuela ratifica su compromiso y cooperación para que el mismo pueda llegar a feliz término, en aras de alcanzar la tan anhelada paz total del hermano pueblo de Colombia. El pueblo de Venezuela estará siempre a la orden para cualquier iniciativa que coadyuve con la paz regional, y de manera muy fraterna despide a las delegaciones del Gobierno de la República de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional, países garantes, instituciones de acompañamiento permanente e invitados especiales que han participado en esta jornada de trabajo que culmina el día de hoy. Y mantenemos abiertas las puertas para cualquier nueva oportunidad de reencuentro en nuestra querida patria. Gracias al general Carlos Martínez. A continuación, lectura del comunicado de la opinión pública. Primer ciclo de diálogos de paz entre el Gobierno de la República de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, por parte de Lina Hammeren, garante del Reino de Noruega, y Raúl Vergara, garante de la República de Chile. Muy buenas tardes. Comunicado a la opinión pública. Culmina exitosamente el primer ciclo de los diálogos de paz. Las delegaciones del Gobierno de Colombia y del Ejército de Liberación Nacional, ELN, han concluido el primer ciclo de trabajos de la Mesa de Diálogos de Paz, llevado a cabo entre el 21 de noviembre y el 12 de diciembre 2022, en el Hotel Humboldt, en Guaraíra Repano, Caracas, República Bolivariana de Venezuela. La mesa retoma el proceso truncado en agosto 2018 y ratifica su decisión de construir sobre lo construido. Asimismo, reitera el compromiso de respetar el papel de los países garantes, evitando que vuelva a presentarse una situación contraria al derecho internacional, tal como aconteció en el pasado gobierno cuando se desconocieron los protocolos acordados y se agredió a los países garantes, especialmente a Cuba.
Este proceso de paz en el que las voluntades y coherencia de las partes se pone de manifiesto como una luz de esperanza en un mundo sumido en situaciones de guerra y tensión destructiva. Es una apuesta por la razón, por la responsabilidad ética, por el diálogo para afrontar las causas y consecuencias de las violencias y los conflictos armados. Durante este primer ciclo se llegó a los siguientes acuerdos. Primero, acuerdo sobre la agenda de diálogos. La mesa retomó como guía el acuerdo de agenda y sus ejes esenciales firmado en marzo de 2016. Realizó por consenso cambios en la misma, elementos producidos por el nuevo contexto nacional e internacional. Los ajustes fueron discutidos, aprobados y están en proceso de redacción. Segundo, acuerdo sobre la institucionalización de la Mesa de Diálogos de Paz. Se elaboró una normativa que regula y potencia su trabajo. Se adoptaron los principios y procedimientos básicos para su funcionamiento, estableciendo protocolos con reglas claras para las delegaciones del Gobierno Nacional y del ELN, referidas también al apoyo de la comunidad internacional que se materializa a través de los países garantes y su papel de testigos, de la presencia de las Naciones Unidas como organismo acompañante permanente y la reactivación del Grupo de Países de Apoyo, Acompañamiento y Cooperación GEPAC. Igualmente, de la Conferencia Episcopal de Colombia como institución acompañante permanente. Tercero, acuerdo sobre acciones y dinámicas humanitarias. Las partes reconocen la grave situación de violencia que se presenta en los territorios y decidieron poner en ejecución un acuerdo parcial de atención de emergencias que iniciará a partir de enero del 2023 sobre el Bajo Calima, Valle del Cauca, y el Medio San Juan, Chocó. Asimismo, reconocen la grave situación humanitaria que se vive en las cárceles y acordaron la atención de emergencia humanitaria a un grupo de presos políticos del Ejército de Liberación Nacional, ELN. Cuarto, pedagogía y comunicaciones. Se desarrollaron trabajos para acordar la estrategia y el plan de comunicaciones y pedagogía con el propósito de fortalecer y ampliar el apoyo y participación de la sociedad colombiana y de la comunidad internacional en el proceso de diálogos. Las partes informan que desde el pasado 7 de agosto a la fecha, en manifestación clara de su compromiso con la paz de Colombia, el ELN ha dejado en libertad a 20 personas, entre civiles e integrantes de la fuerza pública. Las delegaciones agradecen a la República Bolivariana de Venezuela, al presidente Nicolás Maduro y a su delegado, el general Carlos Eduardo Martínez, su apoyo solidario y eficaz para el desarrollo de este primer ciclo. Agradecen también a los otros países garantes presentes en esta ronda, el Reino de Noruega, la República de Cuba y la República de Chile, país que se incorporó a su condición de garante, y a México por su aceptación como país garante. El compromiso de las partes se fortalece con la presencia en este ciclo de los acompañantes permanentes, de Carlos Ruiz Massieu, representante especial del Secretario General de Naciones Unidas, y de Monseñor Héctor Fabio Henao, delegado de la Conferencia Episcopal de Colombia. Por último, las representaciones del Gobierno de Colombia y del ELN destacan el ambiente respetuoso, transparente y cordial vivido durante estas semanas de labores, el cual acrecienta la esperanza de Colombia y de la región para una paz integral y definitiva. Guaraira, Repano, Caracas, República Bolivariana de Venezuela,
12 de diciembre de 2022. Gracias a Lina Hammeren, garante del Reino de Noruega, y a Raúl Vergara, garante de la República de Chile. A continuación, palabras del embajador de los Estados Unidos mexicanos, Leopoldo de Gives, garante. Buenos días, señor Danilo Rueda, Alto Comisionado para la Paz Total de Colombia. Señor Oti Patiño, jefe de la Delegación de Paz del Gobierno de Colombia. Señor Pablo Beltrán y señor Aureliano Carbonell, jefe de delegación y negociador de diálogos del Ejército de Liberación Nacional, respectivamente. Buenos días, distinguidos representantes de los gobiernos de Cuba, Noruega y Venezuela. Buenos días a todas y a todos. En nombre del Gobierno de México, agradezco profundamente el espacio que nos brindan en esta ocasión histórica. Como es de su conocimiento, uno de los principales anuncios que se hicieron tras la reunión que sostuvieron el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, el pasado 25 de noviembre, fue que México acepta la invitación extendida por el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional para ser país garante en la mesa de diálogos del proceso de paz total de Colombia, teniendo en cuenta el compromiso e interés de contribuir al histórico propósito de construir la solución política al conflicto armado que desde hace décadas atraviesa Colombia. México otorga a los procesos de paz la más alta importancia, porque la solución pacífica de controversias, así como la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales, además de ser principios normativos de nuestra política exterior, constituyen una irrenunciable política de Estado. Por ello, en relación con la solicitud que hiciera el Alto Comisionado para la Paz Total de Colombia, con el propósito de que México sea país sede de la siguiente ronda de negociación que se llevará a cabo en enero de 2023, me es muy grato informar que México ha aceptado con todo gusto y responsabilidad dicha solicitud, por lo que en estos momentos se están analizando las fechas propuestas, así como los requerimientos necesarios y los aspectos logísticos para que pueda llevarse a cabo dicha ronda bajo las mejores condiciones y garantías en nuestro país. En los próximos días, el Gobierno de México mantendrá contacto con las partes para finalizar los detalles necesarios y realizar los anuncios correspondientes de manera coordinada. México hace votos para que los diálogos de paz alcancen los acuerdos y compromisos necesarios que aseguren la paz total y estabilidad en la hermana República de Colombia. Asimismo, refrenda su compromiso de ser un anfitrión confiable, solidario, neutral y respetuoso con las partes. El mundo observa con atención y esperanza este diálogo. No olvidar que alcanzar la paz es defender la vida. Gracias. Gracias al embajador de los Estados Unidos mexicanos, Leopoldo de Gives, garante. Damos inicio a la rueda de prensa. Inicia la ronda de preguntas por Venezuela, Venevisión. Liz Flores, para el Ejército de Liberación Nacional.
Buenas tardes a todos los presentes. Quisiera saber, en principio, que me informaran un poco, que hicieran una reflexión en torno a lo que se ha hecho hasta ahora, lo que es la síntesis de los logros más importantes que desde el punto de vista de ustedes se ha alcanzado y qué impacto puede tener esto en el pueblo de Colombia. Gracias. Buenas tardes a todas y todos. En primera instancia, quiero hablar a nombre de la delegación del Gobierno de Colombia y de esta delegación guerrillera para agradecer las palabras y la respuesta del Estado mexicano a las solicitudes nuestras. Sobre la pregunta, este proceso de paz estuvo interrumpido 4 años. Entonces, estas semanas que hemos trabajado acá en Caracas, las hemos dedicado a volver a hacer las reglas del juego para la mesa. También examinamos la agenda, que es una agenda firmada acá en Caracas el 30 de marzo del año 16. Entonces hicimos un trabajo de actualización, ampliación y sobre todo de enriquecimiento. Por ejemplo, había un faltante, no se hablaba de la casa común, del medio ambiente, tampoco se hablaba de sectores tradicionalmente excluidos y discriminados, como las mujeres, los pueblos étnicos. Entonces todo esto ocupó el trabajo de estos días de mejorar y enriquecer la agenda, y también hicimos un trabajo referido a ordenar la relación de esta mesa con la comunidad internacional. En esta ocasión contamos con un grupo de garantes, un grupo de acompañantes y instituciones acompañantes, o sea, el respaldo que recibe esta mesa por parte de la comunidad internacional es muy importante. Nosotros les hemos dicho que lo agradecemos y, como dice su palabra, nos acompañan y nos reemplazan los esfuerzos de los colombianos para que esta tarea de la paz recaiga en hombros de las dos delegaciones. Entonces, en síntesis, ese es el trabajo que nos ha ocupado y aspiramos en el siguiente ciclo comenzar a desarrollar lo que ya teníamos anunciado en la agenda anterior, que, como ya escucharon al señor embajador, el siguiente ciclo será en México. Bien, de Colombia, del medio Telepacífico Noticias, Winston Viracacha pregunta para la delegación del Gobierno de Colombia. Con la buena tarde para todos, señores delegados del Gobierno Nacional. Con extrañeza el pueblo colombiano acaba de mirar que solamente habrán unas acciones humanitarias en el Bajo Calima y también en el Chocó, teniendo en cuenta que la crisis humanitaria se vive en gran parte del territorio nacional. El ELN, de acuerdo a un último comunicado de la Defensoría Nacional del Pueblo, tiene presencia en 200 municipios de Colombia. Departamentos como Arauca, Norte de Santander y Nariño y el Cauca también están afectados. ¿Qué explicación hay para no ampliar esas acciones humanitarias y evitar nuevas masacres o muertos en estos territorios? Y una última pregunta para el Ejército de Liberación Nacional, si me permiten. ¿Qué puede poner en riesgo estas acciones humanitarias que ustedes van a realizar cuando hay enfrentamientos con las disidencias de las FARC? Bueno, muchas gracias, Winston. No puedo ser menos cortés que Pablo y agradecer las palabras y la aceptación del Gobierno de México de ser anfitrión, digamos, para el próximo ciclo de nuestras reuniones. Igualmente a todos los que están aquí presentes, a todos los países acompañantes, a todas las delegaciones y desde luego
a los periodistas cuando pensábamos que la paz ya era un tema menor. Creo que eso es un tema muy importante tanto para el país como para, desde luego, los esfuerzos que estamos haciendo. Con respecto a la pregunta que hace Winston, quiero decirle lo siguiente. Que queremos concentrarnos, digamos, en que estos acuerdos sobre alivios humanitarios generen unos procesos de reversar la tragedia humanitaria que existe en nuestro país en términos muy concretos. No simplemente atacar, desde luego, toda la tragedia humanitaria, que es muy compleja, como bien lo ha hecho en la segunda pregunta. Hay una cantidad de factores que inundan de violencia todo el territorio nacional. Estamos trabajando con una organización que nace políticamente, tiene fines políticos y de alguna manera puede ayudar a dinamizar todo el proceso de reversión de la violencia. No solamente determinación de la guerra entre el Estado y el ELN, sino también ayudar a contribuir con la superación de la violencia y de otros factores que tienen otras causas, que tienen otros actores, y en ese sentido pensamos que este proceso le dé un impulso muy importante. Tenemos que tener en cuenta que este es el último, digamos, de los ciclos, digamos, de las negociaciones políticas propiamente dicha, y tiene esa importancia de que Colombia pueda pasar a una nueva etapa de civilización dentro del concepto que ha planteado el presidente Petro de una paz total. Pablo. Rompiendo el orden. Vamos al orden. A ver, el reportero de Telepacífico se refería a los alivios y a las posibilidades de fracaso. A ver, el conflicto armado en Colombia se desarrolla de una manera que llaman guerra híbrida. Entonces no solamente está las fuerzas estatales armadas, y en el caso nuestro la guerrilla, sino que hay otra multiplicidad de grupos asociados a mafias, carteles. Entonces hace muy complejo, sobre todo los territorios más apartados. Pero ese no es el problema, sino que muchas veces alianzas de esos grupos con sectores de las Fuerzas Armadas estatales vuelven más complejo el tratamiento del asunto. Nosotros hemos analizado esto con la delegación del gobierno, porque el objetivo es que de verdad se lleve un alivio humanitario, y estamos haciendo lo que se llama un prototipo, o sea, un primer espacio de intervención humanitaria y después poderlo replicar en otras partes. Entonces esto aspiramos a que en inicios del año siguiente pueda haber ya unos primeros pasos, y después de los primeros pasos la perspectiva es desarrollar la misma experiencia de alivio humanitario en otras regiones de Colombia. Gracias. Bien, seguimos con el orden previsto. Del diario Últimas Noticias de Venezuela, Eligio Rojas, pregunta para el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Buenas tardes a todos. Precisamente sigo con el punto de las acciones dinámicas humanitarias en las regiones que se han anunciado en el día de hoy. Y en concreto me gustaría saber cuáles son, en qué consisten esas acciones, cuáles son digamos, los programas en concreto, un poco para entender el asunto. Una segunda interrogante tiene que ver con la participación de la sociedad en la construcción de la paz. Se tiene previsto someter a referendo allá en Colombia
estos acuerdos que se están trabajando en mesa? En el caso de enero, existe grupos amplios de población desplazada por fuera de sus territorios ancestrales, porque son comunidades indígenas y afros. Entonces se va a hacer un trabajo con los que están desplazados y con los que no se han desplazado para ubicar los factores que impiden el retorno, y se está pensando también de que haya unos refugios, que cuando haya el retorno no vaya cada uno a su sitio, a su finca, a su casa, sino que haya un refugio colectivo donde en un primer momento puedan regresar y desde ahí crear condiciones para completar el retorno. Esto pues se hace en medio de situaciones de amenaza, de riesgo, y se busca que los países garantes, Naciones Unidas, la Iglesia Católica, acompañen estos esfuerzos para blindarlos en cierta forma y que puedan desarrollarse exitosamente. Acompañamiento que agradecemos. Sobre la participación, el punto 1 de la agenda dice que vamos a buscar una visión común de paz. Entonces no es la visión de paz del gobierno o de la del ELN, sino vamos a involucrar a amplios sectores de la sociedad colombiana en ese, dijéramos, diseño de cómo ven la paz, en qué consiste y en qué se comprometen. Ese es el diseño de participación que se abordará lo más seguro en el próximo ciclo, porque eso toca hacerle una programación y un plan. En ese sentido es que entendemos el primer paso de participación. Y en cuanto al referendo, nosotros nos inclinamos más porque haya un ejercicio de validación democrática desde el principio. ¿Qué quiere decir eso? Que haya participación y compromiso de amplios sectores. O sea, que no dejemos que la gente se pronuncie o participe en todo este proceso de paz al final, sino desde el principio. Esa es la lógica con que se está trabajando. Bien, a continuación, Caracol Radio Colombia, pregunta Cristina Navarro para el Gobierno de Colombia. Muy buenas tardes para todos. Mi pregunta es cómo van a lograr que estos avances que han sido exitosos hasta el momento se lleve a la realidad de las regiones del país donde están tan afectados por el conflicto armado, como es el caso de Arauca, y también preguntarles si la petición de liberar a algunos miembros de la primera línea fue una petición del ELN o un acuerdo conjunto de la mesa. Muchas gracias. Entonces, la primera es ¿cuál? ¿Cómo llevar a la realidad de los territorios en el país estos avances de los diálogos que han sido exitosos hasta el momento? Realidades como Arauca, o sea, ¿cómo llevar a esos territorios lo que aquí se está acordando? Bueno, un elemento básico es, por así decirlo, neutralizar, digamos, a quien tienen armas y que desde luego están generando violencia. Ese es, digamos, un primer elemento que es fundamental, con distintos mecanismos. Desde luego aquí, obvio, tenemos una fuerza armada, el ELN, ilegal, pero dispuesta, digamos, a participar en este clima, digamos, de generar un proceso, en el caso que ya citaron, de retorno, que facilite con su actitud ese retorno. Lo segundo es incorporar muchas fuerzas, digamos, las mismas comunidades que están afectadas por ella, crear un clima de confianza, digamos, en todas estas comunidades, que el sector, digamos, privado también participe para empezar a generar economías realmente mucho más fuertes que generen mucho más desarrollo económico en esas regiones. De tal manera que afortunadamente tenemos una delegación bastante diversa
que puede aportar ideas, iniciativas para que esos elementos de aclimatamiento de la paz en las distintas regiones, te cito Arauca, allí los dueños de las industrias petroleras indudablemente tienen que hacer aportes importantes, no pueden estar solamente a la defensiva, digamos, para proteger, digamos, esa industria, tienen que estar haciendo un compromiso, ni solamente mirando si pagan o no bien las regalías, sino también estar atentos a ese compromiso con las comunidades. Desde luego también los gobiernos locales. En fin, tiene que ser una cuestión de mucha concurrencia de todos los sectores. En cuanto a lo de la primera línea, la verdad acá no se ha hablado de ese tema. No es que he oído, digamos, de ese tema, pero no lo hemos tocado. No porque no estuviera en la agenda, sino porque no, es un poco extraño, digamos, a lo que estamos discutiendo. Y bueno, sobre eso entiendo que ya ha habido algunas declaraciones que muestran, digamos, que es un tema que incluso ya tiene una reglamentación, digamos que no es total, en fin, pero creo que, digamos, la opinión pública conoce mucho más en general sobre ese tema, que es lo que yo, modesto negociador, puedo brindarle. Muchas gracias. Bien, pregunta por la Agencia Española de Noticias EFE, Saraí Coscojuela, para el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Sí, buenas tardes. Quería empezar conociendo si Estados Unidos ha dado alguna respuesta sobre la invitación que le hicieron para formar parte de este proceso. También quería saber, bueno, comentaron previamente que entre el 7 de agosto hasta la fecha el ELN ha liberado a 20 personas. Quería saber cuántas personas siguen en cautiverio y si hubo algún acuerdo sobre un alto al fuego. Gracias. Bueno, sobre Estados Unidos, no sabemos si le ha llegado el mensaje y por tanto tampoco sabemos de la respuesta. Sobre los liberados, en las zonas donde está el ELN tradicionalmente se hacen retenciones debido a operaciones de espionaje que se detectan. Entonces el procedimiento es detenerlos, pedirles informes, hablar con ellos y se nombra una comisión humanitaria y se regresan. Lo mismo ocurre cuando hay personal de la fuerza pública. Básicamente esas son el grueso de las retenciones que aluden estos 20 casos. Esta delegación en este momento no tiene una respuesta a lo que preguntaba la corresponsal de EFE, del número, pero sí le puedo asegurar que debe ser muy poquita gente. Y sobre el cese, ese tema ha sido tocado por el presidente Petro. Él en su oportunidad dijo, vamos a trabajar por un cese bilateral, tenemos una idea parecida y esperamos de que eso sea un tema que en un siguiente ciclo abordemos. En este no fue abordado. Bien, siguiente pregunta para la delegación del Gobierno de Colombia. Por Telesur, Leonel Retamal. ¿Qué tal? Buenas tardes, un saludo a todos y a todas. Bueno, ya se sabe que en 2023 será este nuevo proceso en México, pero en el intertanto, ¿qué va a ocurrir con la mesa de diálogo y con esto que está aquí? O sea, para que quede claro ese proceso de diálogo, de traspaso a la ciudadanía, ¿qué va a pasar en estas semanas o el mes de que no se reúnan? ¿Qué puede hacer el pueblo colombiano en este periodo? Al preguntarle sobre eso. Y también se hablaba de presos del ELN. ¿Qué hay respecto a eso? ¿Eso es un hecho consumado o es una propuesta de este comunicado en cuanto a garantías o potestades que tenga
el presidente Petro, o cómo funciona el mecanismo político para eso. Entiendo que hay una pregunta para la delegación del ELN, Para el gobierno de Colombia, señor. pero no entendí la segunda parte de la pregunta, perdón. Por supuesto. Que se habla en el comunicado que se leyó de parte de los países garantes que hay presos del ELN. ¿Qué va a pasar con eso si ya es un hecho consumado, puesto en el comunicado, o viene un proceso de parte del gobierno colombiano? Ok. ¿Y lo primero que era? Empieza con ella. Bueno, empecemos con la última. Sí, hemos tocado el tema y con bastante profundidad, el tema en general de la crisis del todo el sistema carcelario en Colombia. Y desde luego, al igual que en muchos temas donde se va a plantear los alivios humanitarios, pues tenemos que empezar por hacer acciones inmediatas que, por un lado, generen confianza, digamos, dentro de las delegaciones, pero también dentro del conjunto de la población. Incluso se ha planteado la posibilidad de que estos alivios humanitarios vayan mucho más allá de los presos políticos que tiene el ELN en las cárceles. De tal manera que la implementación de esto, digamos, es un paso que va a tener unas consecuencias, digamos, mucho más adelante en el desarrollo de reflexiones que debe hacer el conjunto de las fuerzas políticas y la sociedad en su conjunto, si todo el sistema, digamos, criminal y de cárceles está siendo útil en Colombia o si hay que hacer cambios fundamentales en este aspecto. Y mientras se desarrollan las conversaciones. ¿Qué vamos a hacer? Pues un poquito de tutaina, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en este periodo? Porque tampoco podemos ignorar que, y de ser posible, pues ir un poco a ver la final del Mundial, que nos hemos perdido por estar en estas conversaciones. No hemos podido gozarnos, digamos, de esa actividad, pero también y fundamentalmente, claro, tenemos que preparar mucho más lo que estamos haciendo. Tenemos afortunadamente una delegación muy dispuesta de preparar mucho más los temas, no con un sentido de contraposición, digamos, a los temas de la agenda, sino por el contrario, con un sentido de aportes, a encontrar salidas a las problemáticas que aquí se han planteado. Indudablemente, lo que debe hacer una agenda o una delegación, más que ahondar sobre los problemas que ya están planteados aquí, es trabajar sobre las posibles soluciones con mucha rapidez, porque además esto tiene unas características, este proceso tiene unas características muy especiales, a diferencia, digamos, de otros procesos donde se busca es firmar un acuerdo para luego implementarlo. Aquí vamos a mirar la manera de cómo acuerdo que se vaya realizando se va implementando. Entonces tenemos que pensar muy bien eso para ser absolutamente responsables con una metodología que ayude a generar confianza, que genere una dinámica de transformación social y que muestre, digamos, que sí es posible que la paz, el cambio social realmente estén profundamente entrelazados. Bien, por la plataforma comunicacional Nuestra América en Palabras, María Fernanda Barreto pregunta para el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Muy buenos días para todos y todas. Dos preguntas. La primera, ¿el ELN ha traído o piensa traer a esta mesa el tema del paramilitarismo y el genocidio contra líderes y lideresas sociales que lamentablemente no se ha logrado detener en Colombia? Segunda pregunta, ¿se ha avanzado en cuándo y cómo comenzará la participación activa del pueblo colombiano en esta mesa? Muchísimas gracias.
Cuando se firmó el acuerdo con las FARC en noviembre del año 16, en Colombia se habló de que iba a haber un posconflicto. Después se cambió la palabra y se le puso posacuerdo. Y claro, lo que ha habido después es exactamente lo contrario al posconflicto. Ha habido un recrudecimiento del conflicto interno. Las causas, las zonas donde estaba la FARC, varias de ellas, la FARC salió. Y no solamente salió, sino que además ahí no había estado. Entonces eso desencadenó un afianzamiento de grupos armados no políticos en el territorio, mafias. Y por tanto, el objetivo de esos grupos, llámese mafias, carteles, comienzan a chocar con las comunidades organizadas, porque entonces, si la comunidad tiene un líder y se atraviesa a los planes de esos grupos y bandas, pues lo primero que hacen eso es matar al líder. Y matan al líder y desorganizan la comunidad. Ese proceso se ha recrudecido en los últimos años. Los datos son enormes, más de 1000. Por el lado, hay otra tragedia. Los excombatientes de FARC, que después de dejar las armas se dedicaron a ser líderes sociales, también comenzaron a eliminarlos. O sea que no es solamente una destrucción del tejido social, sino un ataque al proceso de paz. Esa es la tragedia. Entonces, por supuesto que una tragedia tan enorme, que tiene costumbres y prácticas genocidas, está en el centro de las discusiones en esta mesa. ¿En qué sentido? De que, por eso se dice alivios. Vamos a escoger esas zonas donde hay más esa dificultad para ver qué se puede hacer desde esta mesa. Y claro, esta mesa, el gobierno ha dispuesto pues todos los instrumentos también para que esos alivios sean efectivos. Y por supuesto, nosotros que estamos en el terreno, estamos en esa disposición de meterle el hombro a esos alivios. No es fácil, pero esperamos de que esa sea una manera de ir ubicando cuáles son las claves de por qué en este posacuerdo ha sido más sangrienta la situación para las comunidades y los líderes. Y por tanto, eso tiene que ver con el paramilitarismo. En el punto 5 de la agenda se habla de erradicar el paramilitarismo. Entonces, eso de ese titular muy sugestivo, hay que pasar a la concreta. Bueno, ¿cuáles son las acciones y los hechos para que haya ese desmonte? Ahí hay una desgracia. Colombia es víctima de la fracasada guerra contra las drogas. Nosotros le hemos dicho a la comunidad internacional, una salida a esa guerra fracasada es que haya una política de drogas alternativa. Y esa política de drogas alternativa no van a ser solamente los países productores. Con el embajador de México ahora decíamos que el liderazgo del presidente López Obrador para iniciativas de continente es muy importante, y esta es una, que América Latina tenga una voz única buscando una salida alternativa a esa fracasada guerra contra las drogas. Pero esa es la mitad del problema. Esperamos de que al otro lado los países productores que están, los consumidores que están en el norte del planeta hagan lo mismo. El presidente Petro va a hacer un proceso de sometimiento a la justicia de un cartel que se llama Clan del Golfo. Entonces nosotros le hemos dicho aquí a Danilo y a Oti, muy bueno, pero como eso sigue valiendo mucho y Estados Unidos consume mucho, pues se va al cartel del Golfo y nace otro. Pues no hacemos nada. Entonces, ese paramilitarismo, en su versión de narcoparamilitarismo, también es un azote de estas comunidades y de los excombatientes de FARC. Entonces, esta mesa puede hacer algo, pero entonces ahí van entendiendo por qué nos interesa conocer las opiniones del gobierno de los Estados Unidos, que es uno de los agenciadores y sustentadores de esta política, porque ellos son parte
o sea, nos tienen de víctima, entonces son parte del problema y tienen que ser parte de las soluciones. La participación. En algún documento de eso se dice que la participación es el corazón del trabajo de la mesa. Colombia necesita cambios grandes y cambios grandes necesitan fuerzas grandes, alianzas grandes. Entonces, muchos de todos estos problemas estructurales no los va a arreglar ni este gobierno ni esta guerrilla. Tiene que ser una alianza muy amplia de distintos sectores políticos que le meta mano a esas transformaciones. Y para eso es la participación, para la configuración de esa alianza que sea el sujeto transformador que necesita Colombia. Eso va mucho más allá que este gobierno o esta guerrilla. Bien, por revista Semana de Colombia, pregunta Diego Bonilla para la delegación del Gobierno de Colombia. Buenas tardes. Bueno, señor Patiño, ya usted habló de los integrantes de la primera línea, pero quiero preguntarle, está claro que no es una petición de la mesa, pero cabe la posibilidad que en su papel de gestores de paz puedan trabajar directamente con la mesa o ejercer algún tipo de pedagogía tal vez de esta negociación. La segunda, si bien se reconoce en el comunicado que hay una grave crisis humanitaria en las cárceles y que va a haber una atención a los presos del ELN, ¿qué papel van a jugar las víctimas? Porque ellos también piden que haya una atención para las víctimas del conflicto. La tercera se la quiero hacer al doctor Laforí, si es posible, porque justamente hace una década, diciembre de 2012, usted criticaba muy duro al ELN y decía que las guerrillas siempre decían que Fedegan era enemigo de la paz. Han pasado 10 años, usted está sentado como negociador y quería preguntarle cómo le ha ido y si ha cambiado esa percepción que usted tiene. Y al ELN rápidamente a Pablo Beltrán. Está claro que no va a haber un cese, pero ¿podría haber una tregua de fin de año como lo hace habitualmente la guerrilla? Eso sí. ¿Algo? Bueno. A ver, Diego, te agradezco mucho las ideas que nos estás dando. De que muchos de estos gestores de primera línea apoyen este proceso. Realmente necesitamos mucha participación. Pablo ahora hablaba de una alianza que debe sobrepasar digamos, a los que estamos acá negociando, e incluso de los que están acá, de los que no están acá, pero de todas maneras reciben un impacto directo sobre lo que aquí se trabaja. Y va mucho más allá porque el presidente Petro ha planteado la necesidad de que todo esto desemboque en un acuerdo nacional, es decir, de que la paz primero no sea transitoria, sea mucho más definitiva y donde participe toda la nación más allá de las ideologías, de los partidos. En fin, digamos, no puede tener color político. Esta paz no puede ser un triunfo solamente del pacto histórico, tiene que completar y ese es, incluso anticipándome a la pregunta de la incorporación del doctor Laforí, parte es eso, ¿no? Digamos, de que tiene que tener esa connotación y no solamente como un tema de impacto de opinión, sino también como una realidad que además la estamos sintiendo en las múltiples conversaciones que hemos tenido con él y en los aportes que ya ha hecho. Hay un tema que ocupa, digamos, que es muy importante, que es el tema de las víctimas, que ya se ha tocado en negociaciones anteriores. Indudablemente es un tema crucial porque uno sabe que todo proceso de paz, si no se trabaja cuidadosamente, seriamente, tiende a volverse un ciclo muy complicado donde el que ayer era víctima más tarde puede convertirse en victimario. Digamos, esos ciclos pues tienen que repetirse a través de una política cierta de que haya procesos de verdad, de reconciliación, de no repetición, en fin, de desechar
y sobre todo que esto nos da la oportunidad de que el ejercicio de la política con armas se acabe. Ahora, hay otros temas bastante complicados, que los citaba ya Pablo en su anterior intervención, que tienen que ver con otros elementos de la expansión muy fuerte que ha tenido la economía del narcotráfico. No hemos sido capaces en este país de oponerle a las economías ilegales, economías sanas, legales. Ese es uno de los grandes retos que tiene este gobierno y donde desde luego dentro de lo poquito que pueda hacer, digamos, estos acuerdos, parte de los alivios humanitarios es ayudar a generar economías legales, no violentas, situadas, digamos, dentro de desarrollos económicos que cubran territorios limitados, que es mucho más fácil que pensar, digamos, en grandes planes. Entonces, creo que eso de la participación de amplios sectores de la sociedad, de hacer de esto un proceso también como de acupuntura, digamos, ubicando territorios donde sea posible hacer demostraciones efectivas de que sí se pueden hacer las cosas, de que sí pueden cambiar las cosas, nos permiten incluso enfrentar fenómenos tan grandes como esa expansión del narcotráfico, que hoy tiene nombre en muchas partes del Clan del Golfo, pero mañana puede tener otros nombres, otras siglas, otros jefes, y que no se acaban simplemente diciendo dimos de baja a tal, porque son procesos, digamos, que se reciclan y se renuevan muy fácilmente, sino logramos, digamos, en este territorio pasar a un nuevo estadio del desarrollo económico en este país. Sí, creo que sí. A ver. Con la venia de los señores jefes de negociación, simplemente para decir algo que me parece que es apenas obvio. Es del más profundo espíritu democrático. Entender y contribuir con el éxito de un gobierno, como es el gobierno del presidente Petro. Por supuesto que no voté por Petro, pero Petro evidentemente arrastró a lo largo de la campaña una serie de propuestas y de causas, entre ellas la paz. Y si me invita aquí es precisamente para encontrar aquellos elementos transformadores de la sociedad, de la economía y de la política colombiana, para que estos diálogos sean fructíferos. En consecuencia, mis opiniones de hace 10 años no eran propiamente contra el Ejército de Liberación Nacional. Lo fueron y el país los conoce, de la manera como se desarrolló un proceso con la FARC, donde en el centro del debate estaba el tema de la tierra. En cambio, el candidato Petro no ocultó cuáles eran sus obligaciones con sus electores frente a ese tema. Y aquí estamos. Firmamos un acuerdo en materia de tierras y ahora estoy comprometido con avanzar con el equipo de gobierno y, por supuesto, con la otra parte, que es el Ejército de Liberación Nacional, a identificar aquellos elementos que hacen la diferencia en este proceso. Muchas gracias. Y lo de la tregua, señor Beltrán, si es posible. Es una semana larga. Última pregunta, compañero Bonilla. Hay que respetar los tiempos de los compañeros periodistas. Fueron las 4 que planteé desde el principio. Muchas gracias. ¿Contesto esta? Sí. Hay que preguntar al dueño de la casa. Bueno, buenas tardes, Diego. A ver, sin hacer crónicas, en las últimas treguas o ceses unilaterales que nosotros hemos hecho por la pandemia, por Navidad, por elecciones, que son los motivos más comunes, nosotros siempre hemos denunciado y criticado que esas ceses unilaterales han sido usados por las fuerzas estatales para tomar ventaja militar. Incluso tenemos una lista de
de ataques y bajas que hemos tenido mientras que tenemos esos ceses. Eso se lo hemos manifestado a esta delegación. ¿En qué sentido? Que esperamos que en este gobierno las fuerzas militares, las fuerzas armadas, tengan una actitud distinta a cuando nosotros decretamos este tipo de ceses. Estamos hablando de lo que hemos hablado, yo espero que tome nota el gobierno, y de lo que toma nota el gobierno yo he reportado a la Dirección Nacional nuestra, y sobre esos informes pienso que nuestra dirección va a contemplar esa posibilidad que usted dice. Pero aún esta delegación no tiene la facultad como para hacer ese tipo de declaración. Perfecto, muchas gracias. Seguimos con AFP. Pregunta Bárbara Agelvis para el Ejército de Liberación Nacional. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta va a tener que ver un poco con, sé que ya dijeron que el próximo ciclo de conversaciones va a iniciar en México, y también sé que tienen fechas tentativas, pero más o menos cuál es el estimado de cuándo pueda iniciar este ciclo de conversaciones. Y la otra pregunta tiene que ver con si van a invitar a más países a acompañarlos a formar parte de la mesa. Gracias. Pues el gobierno de México, como usted escuchó, hay que contar algo. La experiencia de estas mesas es que se hace una especie de solicitudes formales de apoyo, entonces eso tiene una lista de 1 a 20. Entonces el gobierno de México ha recibido las solicitudes de apoyo, está creando condiciones y quedó de informarnos cuándo tendría esas condiciones listas. De ahí depende la fecha, o sea que yo no puedo, ni la delegación del gobierno podemos estimar. Lo que sí creo es que si por nosotros fuera, en el primer trimestre, ¿cierto? Y ya sobre otros países, pues, ¿qué le dijera? Nosotros más que invitar, escuchamos a veces solicitudes. Por ejemplo, Brasil era garante aquí en la etapa inicial. Nosotros lo hemos invitado, todavía no hemos recibido respuesta, y es obvio porque hasta el 1 de enero el presidente Lula no se posesiona. Entonces, todas estas invitaciones no las hacemos como tan públicas, y más bien las hacemos muy como en consenso con el invitado, o sea, no nos ponemos a hablar del otro sin que el otro consienta que vamos a hablar de él. Entonces, todo eso hasta ahora va ahí, y no, lo que ustedes han escuchado es lo que hemos logrado consensuar en la mesa. No tenemos otros invitados. Pregunta para la delegación del Gobierno de Colombia por parte de Diario El Colombiano, Daniela Osorio. Hola, buenas tardes. Tengo 2 preguntas para el Gobierno en el mismo sentido, y son: una, si esas zonas donde van a haber alivios humanitarios por parte del ELN, el Gobierno espera hacer un pacto de no agresión para responderle a esas hostilidades que ellos van a hacer, o a ese alivio humanitario mejor. Y el otro tiene que ver con algo que decía ahorita el señor Beltrán. Él decía que él espera que haya un cese bilateral. ¿El Gobierno contemplaría hacer eso, pese a que hay voces que han dicho que no estarían de acuerdo con eso y que preferirían un cese unilateral en un principio? Yo sé que no es una respuesta que puedan dar ahora, pero ¿lo han contemplado? Gracias, Daniela. Mira, sobre estas zonas, además del tema de la no agresión, de buscar de que ningún actor armado que esté instalado allí en la zona o que esté instalado en las zonas vecinas pueda intervenir, digamos, en los alivios humanitarios. El centro del alivio humanitario, desde luego, es la población. Y el centro, digamos, de la fuerza que debe tener un alivio humanitario es el empoderamiento de esa misma población, y el sentido que esto tiene también es casi, por así decirlo,
considerar estos territorios de paz, poco sacralizados, para emplear un término religioso. Es decir, que quien se meta, digamos, a ofender a la población en esos territorios pierda, de alguna manera pierda credibilidad y desde luego pues sea objeto de mucho más rechazo por tratarse, digamos, de una agresión no solamente contra personas, sino también contra la paz misma. Ese es, digamos, un poco el sentido que tiene, pero también, claro, no solamente va en ese tema de no guerra, de no agresiones, de no violencia, sino también tiene que ver con remediar situaciones muy complicadas que hay en esa zona, porque son múltiples los factores que hacen de esas zonas algo tremendamente vulnerable. Poblaciones que han sido tradicionalmente agredidas, ignoradas, el caso de comunidades negras, afros, el descuido que ha tenido el gobierno, los sucesivos gobiernos con esas zonas. También, hablo no solamente del gobierno nacional, hablo también de los gobiernos locales que descuidan esos territorios y que los dejan, que son zonas casi, digamos, donde el que tiene el arma más grande o las armas más grandes termine siendo el que termina gobernando ahí. Eso debe acabarse. Y en esas zonas de alivios humanitarios, la única posibilidad no es solamente con la presencia de una fuerza pública comprometida con la paz, profundamente comprometida con la paz, sino también que el Estado llegue cumpliendo las necesidades, satisfaciendo necesidades mínimas, necesidades básicas, pero también más allá de eso, que pueda haber una comunidad dispuesta a quedarse en el territorio, apropiarse más profundamente del territorio a través de la posibilidad de avisorar un futuro para ellos, para sus hijos y desde luego en unas relaciones con la naturaleza, que también es un elemento que va a ser muy fuerte en estos procesos de paz. El otro tema del cese bilateral, sí, el cese bilateral es un mecanismo también igualmente para acallar los fusiles. Al final de este proceso lo que pensamos es que los fusiles se inutilicen, los fusiles como medio para hacer política, se reduzcan, digamos, a expresiones mínimas o no existan, como el control y la posibilidad de que este país no sea un país armado. Eso es también digamos, lo que puede, digamos, pensar con los ceses al fuego, bien sean unilaterales, pero también la conducta misma de los armados, hasta tal punto de que si el armado está tratando de desarrollar una nueva política, caso de esta organización política, a través de la presión de las armas o a través de defender, digamos, a las comunidades, pueda no hacerlo porque los liderazgos, el fortalecimiento de las comunidades va volviendo inútil esa presencia de las armas. Es más, que se convierta en un estorbo tener armas para lograr las transformaciones sociales. Entonces, no nos vamos a meter, digamos, en que el único mecanismo sean los ceses bilaterales. Tenemos que crear otros mecanismos de acercamiento y sobre todo avisorar hacia dónde vamos. Digamos, el fin último de este proceso nos va dando, en la medida que avancemos, unas claves que aún para nosotros mismos son inéditas, ya que este proceso, como todo proceso nuevo, no puede estar sometido a un libreto exactamente construido, sino que toca, con base en una agenda ya previa, ir avanzando, pero también ir inventando cosas que nos esté mostrando la realidad. Solo para confirmar esa primera pregunta que usted respondía, decía usted que esas zonas van a ser zonas de paz. Efectivamente va a haber un desescalamiento del actor de la fuerza pública contra esos grupos armados. ¿Eso lo confirmar eso? No solamente un desescalamiento de la fuerza pública, no solamente eso, sino que, mire, este gobierno ha planteado primero de que la intención es que el ejército colombiano y la fuerza militar en general sean fuerzas de paz,
no sean fuerzas para la guerra. Ese es, digamos, punto de llegada. Por supuesto es difícil porque tenemos muchos años de una doctrina contrainsurgente que habla del enemigo interno, que empieza, digamos, a mirar no solamente a los armados, sino incluso a poblaciones que se estiman de que están al lado de los armados y que pueden ser objeto de neutralización, de agresión, en fin, digamos, esa mentalidad no es fácil de cambiar porque ha sido parte de una doctrina muy instalada, digamos, dentro de las fuerzas militares, dentro de su formación, dentro de sus reglamentos operacionales, en fin, todo eso lo sabemos hace rato. Pero también tiene que ver con otro elemento que ya lo hemos planteado. Aquí nos han acompañado nuestros militares, algunos como observadores, otros militares retirados en su buen retiro como parte de la delegación, y sentimos de que hay una disposición total a mirar este futuro del fin del conflicto, donde la función de las fuerzas militares está muy ligada con las aspiraciones que tiene la gente, no solamente, digamos, dentro de doctrinas heredadas, sino también muy atenta a los cambios que está sintiendo el mundo y sobre todo de los anhelos que tiene la población colombiana. Hemos dicho y repetido de que frente a temas de denuncias que se hagan sobre connivencia o convivencia con grupos, llamémoslo para seguir, digamos, con esa denominación vieja que a veces no corresponde, paramilitares, va a haber, ya lo dijo el presidente, cero tolerancia. Cero tolerancia. Es decir, frente a denuncias ciertas que haya sobre ese tema, pero desde luego no basta ese tema de cero tolerancia. Es necesario dar una nueva razón de ser a las fuerzas militares en muchos sitios del país, en sitios donde los poderes extraños que tienen armas y que no están pensando en generar un Estado social de derechos, sino simplemente tener un dominio para su propio beneficio, han llegado ahí y han impuesto, digamos, unas condiciones totalmente arbitrarias, el sometimiento de la población a través de múltiples maneras de hacerlo, no solamente con el temor, sino también con la participación dentro de esas economías ilegales. Eso es lo que tenemos que superar entre todos. Perfecto, gracias. Bien, así damos punto final a este acto de cierre y rueda de prensa del primer ciclo de diálogos de paz entre el Gobierno de la República de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Gracias a todas y a todos por estar presentes en el Guaraíra Repano, que cada final de encuentro siempre aparta sus nubes y ofrece el sol. Así que agradecemos a todos ustedes, compañeros periodistas, también a las delegaciones del Gobierno de Colombia y al Ejército de Liberación Nacional, ELN. También agradecemos a los representantes de los países garantes, Cuba, Noruega, Chile, México y Venezuela, quien también ha sido sede en este ciclo de diálogos de paz, a la misión de verificación de la ONU y a la Iglesia Católica de Colombia. Gracias a todos por estar. Bien, de esta manera concluye el ciclo de reuniones y conversaciones que se desarrollaron acá en el Hotel Humboldt de Caracas. En primer lugar, el Gobierno Nacional felicitaba a ambas partes, tanto el Gobierno de Colombia como el Ejército de Liberación Nacional, por este proceso que se desarrolló en el Humboldt, pero además los acuerdos a los cuales les han alcanzado hasta el momento se refieren en ratificar como garantes de este proceso de paz a los países como Venezuela, Cuba, el Reino de Noruega, también México y Chile, así como acompañan este proceso la Organización de las Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal de Colombia, también sobre los alivios humanitarios y además el tema comunicacional. Estas conversaciones se estarán reanudando durante el año 2023 en México. Por lo pronto, nosotros retornamos el contacto informativo a los estudios de Venezolana de Televisión.